Dios les bendiga. Bienvenidos a todos que han podido llegar en esta mañana, en este día. Quisiera compartir lo que Dios ha venido hablando en mi corazón. Y yo le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Vamos allí. Esta era una iglesia nueva, ¿verdad? Formada por inconversos, soldados romanos que se jubilaban, a 25 años de cumplir el servicio, se jubilaban a la iglesia. También por nuevos judíos era formada esta iglesia nueva. Dice así, el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hay llamados para el pueblo de Dios. Dios hace escuchar sus llamados. Y vemos aquí un llamado específico, personal para la vida del apóstol Pablo, llamado a ser apóstol, apartado solo para este ministerio. Pero también hay llamados que nos incumben a la iglesia y forman parte para cada uno de nosotros. Quizás en este año hemos escuchado un llamado al ayuno, hemos escuchado un llamado al servicio, a formar parte de servir en la iglesia, de tener un servicio, de desarrollarse en un servicio. Y todos han escuchado ese llamado y hay hermanos que han respondido a ese llamado. Versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, subraye llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y este no es un llamado específico ni personal, es un llamado general. Es un llamado a cada miembro que constituye, que forma parte de esta comunidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo. La palabra que se usa aquí en este versículo para comunión, en el idioma original es koinonía, que significa comunión, una relación, yo diría, muy estrecha, muy cercana. Una confraternidad, un participar, es una unión, es una ayuda mutua, es una asociación íntima. Otro significado habla de un tratarse familiarmente, de esa relación familiar, de amor, y que involucra paciencia, tolerancia, quizás. Comunicación de unas personas con otras. Los apóstoles tenían comunión. 1 Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, es decir, como decíamos, comunicación. Hemos visto y hemos recibido su palabra, hemos visto a Jesucristo caminar, tener un encuentro, revelaciones, milagros. Eso os anunciamos para que también vosotros, iglesia, tengáis esa, digamos así, esa misma comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la iglesia y cada uno de nosotros que hemos creído, que hemos decidido seguir este camino, que hemos aceptado vivir bajo el pacto del Nuevo Testamento, así quizás como un ejemplo, hemos aceptado el matrimonio, ¿verdad? Tener comunión con Dios requiere conocerlo. Somos llamados a una relación muy estrecha, cercana con su Hijo. Y en esta mañana quiero leerles una frase. Hay un hombre de Dios que nació en el año 1605, llamado el hermano Lorenzo. Y se llama este libro La práctica
de la presencia de Dios. Su vida había desarrollado un método que su vida era continuamente una estrecha relación con Dios. Y podía hacer sus tareas de cocinero, pero él continuamente, incesantemente, podía relacionarse con el Señor. Y él dice así, escribe, debemos conocer antes de poder amar. Debemos conocer antes de poder amar. Y es así, ¿verdad? Cuando una pareja antes de casarse se conoce, ¿verdad? Entonces, tener comunión con Dios requiere conocerlo, amarlo, compartir, comunicarnos con Dios en una íntima y estrecha relación con Él. Y eso es parte de todos los días. Así como yo con mi esposa, por más que voy a mi trabajo y estoy a muchas cuadras, estamos en comunión. No he perdido la comunicación. No he perdido el amor. Y toda esta comunión y comunicación y toda la definición que les he dado, quizás comienza con una búsqueda. Y acompáñenme a Génesis, capítulo 3, versos 8 y 9. Dios creó al hombre, creó los cielos, la tierra, plantó un Edén y puso a Adán, puso a Eva. Y era el propósito de Dios tener comunión con el hombre. Pero todo este plan, todo este propósito fue destruido por el pecado. Dice así, y oyeron la voz de Jehová, Dios que pasaba en el huerto. Ya habían desobedecido, ya habían transgredido el mandamiento de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día común de Dios, pasearse por el huerto, la presencia, la comunión como cualquier otro día. En la práctica, la presencia, la comunión. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Todo comienza con una búsqueda. ¿Dónde estás tú? Y esa desobediencia produjo en el hombre la muerte. Ese pecado cayó sobre toda la humanidad desde Adán hasta ahora. Y fue Adán echado de esa comunión diaria, de esa presencia diaria. Aún más fue echado de ese lugar de encuentro. Nunca más pudo entrar, nunca más pudo volver a ese jardín. ¿Podemos juzgar a una persona que no conocemos? ¿Podemos emitir un juicio de alguien que no hemos visto, no hemos quizás oído de lejos? Él es así, él es así, es así. ¿Podemos? ¿Por qué la gente inconversa, la gente que, digamos así, atea, que no conoce a Dios, quizás se enoja contra Dios? He escuchado gente blasfemar contra Dios. Gente que no le cree, que le niega la existencia. A ver si tenés la versión de la Biblia de las Américas. Puede buscar usted Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Está hablando Dios aquí. Dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú?
pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. No es igual a nosotros. No tiene comparación. Ni aún toda la eternidad en el cielo podríamos conocer a Dios, porque Dios se manifiesta constantemente, se revela nuevamente en Dios todopoderoso, grande, sublime, eterno. Y nos atrevemos a rebelarnos contra Dios. ¿Y por qué hay muerte? ¿Por qué mueren los niños? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no conocemos. Dios no es igual a nosotros, no juzga como nosotros. Dios es moralmente santo, es puro. Proverbios 30:4 dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Hoy me desperté a la mañana y Dios en su gran poder hizo todo lo que dice este versículo. Encerró los vientos en su puño, ató las aguas en un paño, afirmó los términos de la tierra. Cada día el poder de Dios, la presencia de Dios hace todo esto. ¿Lo conoces? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes lo que Él ha hecho por ti? ¿Sabes lo que hace hoy por ti? ¿Lo que está haciendo por ti? ¿Sabes por qué murió Cristo? El Señor Jesús cargó el pecado. Por nosotros se hizo pecado. Y derramó su sangre para reconciliarnos con Él, con el Padre, para restablecer y restaurar lo que en el principio se había quebrado. Lo que en el principio Adán y Eva habían quebrado. Él dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Ahora, si queremos conocer a Dios, la Biblia de tapa a tapa nos enseña, nos revela, nos muestra a Dios desde el principio de la creación hasta la última hoja de su Biblia. Jesús, Dios, el Todopoderoso, está revelado. La Biblia nos enseña que Él tiene atributos que manifiestan su carácter, su esencia, su naturaleza, su moralidad, su santidad, su grandeza. Él es santo, es separado. No hay un Dios sobre de Él, no hay un Dios por debajo de Él. Él es santo por la eternidad. Él es justo. Él es amor. Es omnipotente. No hay imposibles para Él. Es omnisciente, todo lo sabe. Otros de sus atributos es la omnipresencia, que está en todo lugar. Jeremías, el libro de Jeremías 23, capítulo 23, el verso 23 y 24. Habla de este atributo de la omnipresencia. Jeremías dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es un Dios santo, Dios eterno, poderoso, misericordioso, bueno, amor. Ese es nuestro Dios y debemos conocerlos. Debemos escudriñar sus escrituras. Debemos buscarle cada día.
Ahora sí, volvamos a 1 Corintios 1, nuevamente. Aquí podemos encontrar otro atributo de Dios. En el versículo 9 dice, fiel es Dios. Es un atributo de Dios. Su fidelidad. Deuteronomio 7, verso 9. Si me acompaña, lo leemos. Aquí también se refiere a esa cualidad, esa característica, ese carácter de Dios, que es la fidelidad. Conoce, dice, conoce, pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a lo que te ha prometido. Si tú has guardado el pacto y has cumplido sus mandamientos y has tenido tu vida en esta tierra fielmente a Dios, Él guarda el pacto y la promesa para tu vida hasta 1000 generaciones. Nuestra fidelidad a Él es probada, así como Adán fue probado. Adán y Eva fueron probados. Requiere nuestro continuo y diario arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo ha abierto un camino, ha roto el velo. Y podemos, quizás si hemos caído, si hemos tropezado, podemos venir, podemos acercarnos, porque este fue el propósito de la cruz de Jesús. Reconciliarnos con el Padre, perdonarnos nuestros pecados, lavarnos y volver al camino que habíamos emprendido. Requiere arrepentimiento y obediencia. Hebreos 10, 23 hace referencia a la fidelidad de Dios. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, lo que hemos profesado, lo que hemos creído, de nuestra esperanza, esa esperanza en Cristo Jesús, que un día vendrá por nosotros. Porque fiel es el que prometió, fiel es el que te dio la promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor cumplirá sus promesas y, como dice el Salmo, cumplirá sus propósitos en tu vida. ¿Cuántos tienen propósitos en su vida? ¿Cuántos tienen proyectos en su vida? Acá voy a hacer un paréntesis. El libro de Génesis habla del arca de Noé. Había tanta maldad, tanta violencia, quizás tanta perversión en este mundo por la causa de los hombres y del pecado, que Dios decidió enviar un diluvio a la tierra para raer a toda criatura. Pero allí encontró un hombre, un varón, y le dio a ese hombre un proyecto de salvación para su familia, por cuanto lo había considerado justo en su generación. Y le dio un trabajo, un proyecto: hazte un arca para tu familia, además de los animales, ¿verdad? Noé recibió de parte de Dios un proyecto, y ese es un propósito de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un proyecto para tu vida. En el año 2016, 26 de mayo, algunos de nosotros, los hermanos aquí que estamos y otros hermanos que ya no están, participamos de una reunión especial que se hizo en un hotel de la capital de San Miguel. Una reunión donde se congregaron pastores, vinieron pastores de otras ciudades, iglesias de Mar del Plata, de Salta, de Santiago del Estero, de Estados Unidos, de Buenos Aires, hermanos de las congregaciones,
Fuimos hermanos de Lules, fuimos hermanos de Monteros. Dios había convocado. Allí el hermano Miller, conocido por la mayoría, Juan Carlos, nos habló de la gloria de Dios que volvería otra vez a Tucumán. Que Dios traería esa gloria una vez más a esta provincia a través, dice él, de pollinos, de asnas, o sea, vidas, nueva generación, una generación de jóvenes, una nueva generación. Y esta generación eres tú. Esa generación de vidas, quizás que no se conforman con la liturgia, con la cancioncita, con todo respeto lo digo, pero quizás su vida, no hay vida, quizás no tiene respuestas a los problemas de todos los días, quizás no hay soluciones, quizás no hay alivio. Esa generación eres tú. Si quiere ver el video, está en YouTube, subido por la iglesia de los hermanos de Santiago. Dice muchas cosas hermosas más. Esta generación debe traer el cielo a la tierra, como dice Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en esta tierra. Una generación que dice como los profetas, vive mi Dios en cuya presencia estoy. Una generación que son buscadores del rostro de Dios. Una generación que mueva montañas. Una generación que dice cosas mayores hará. Irrevocables son los dones y el llamamiento. En esta mañana quiero animarte a como veníamos hablando, que puedas participar de esa comunión, de esa búsqueda del rostro de Dios, de la comunión íntima, estrecha y personal con Dios. Busca su rostro día y noche, a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos guiará a toda verdad y Él glorificará, manifestará la presencia de Jesucristo. Amén. Dios nos busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el orden, debe ser el orden de nuestras prioridades. A Él solo adorarás y como consecuencia servirás. Requiere un encuentro, una comunión diaria, alabanzas. Yo le busco, Él me busca. Yo lo necesito, Él me necesita. Yo lo anhelo, Él me anhela. Yo le amo, Él me ama. Una disposición de tu corazón diaria, una entrega, una muerte al yo que no quiere buscar. Es orar, es alabar, es confesar, es ser quebrantado, aunque la verdad a veces no quiero. Es rendirse, es morir al ego, es implorar, suplicar, arrepentirse. Es decir, te necesito. La práctica de la presencia de Dios. Una generación que traerá la gloria
Quizás para tu casa, para Monteros, para tu iglesia, para la iglesia de Lules, para la iglesia de Tucumán, para la iglesia de la Argentina, para la iglesia del mundo, porque no podemos limitar a Dios a Monteros, porque la obra de Cristo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, amén. Yo le invito a cerrar sus ojos. Hay una canción que dice: yo te busco y Él me busca. Le necesito y Él también me necesita. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Señor, levanta esa generación que traerá la gloria a este país, a esta provincia. Gracias por los encargados, los jóvenes, aquellos que se han sumado en este año, los que se sumarán, una nueva generación, buscadores de tu presencia, buscadores de la vida, de la gloria, del Espíritu Santo, del poder, que son la respuesta para el perdido, para el que está en ruinas, para el que está destrozado. Y no te limitamos, Señor, a cuatro paredes de una iglesia, sino envíalos por todos lados como iglesia. El propósito que tuviste con Noé de salvar su familia, sea así tu proyecto con los jóvenes de este lugar. Salvar familias, salvar vidas. Buscadores de la presencia. Necesitados, hambrientos. Gracias, Señor. El llamado ha sido declarado. El llamado ha sido transmitido. Recibe mi adoración. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. Y en esta mañana quisiera abrir un instante el altar, o quizás allí donde estás, y responde. Si Dios ha hablado, si el Espíritu ha hablado, responde.